Hola amigos, aquí vamos a ver cómo podemos implementar un data logger utilizando la base de datos SQLite dentro de Node-RED con el equipo USR M300. Lo primero obviamente es ingresar al equipo. Vamos a entrar con la contraseña por defecto y vamos a la sección de Edge Computing y donde dice Edge Mode vamos a activar Node-RED. Es necesario activar Node-RED porque es lo que vamos a utilizar precisamente para enviar datos a una base de datos local SQLite. Una cosa importante es que acá tenemos entradas y salidas integradas en el equipo. Si agregamos módulos de expansión serán reconocidos y aquí también los confirmamos cuál es el modelo. Tenemos entonces entradas y salidas integradas en el equipo, más entradas y salidas agregadas mediante módulo de expansión, y acá podemos probar si es que están funcionando, por ejemplo, las salidas de relé. Podemos forzarlas aquí y se escucha ahí el clic de los relés como suenan. Podemos ver lo que estamos leyendo, por ejemplo, en este momento en un módulo de expansión nosotros estamos inyectando una corriente de 4 a 20 miliamperes. Acá estamos mostrando el valor en microamperes, la entrada AI11, ¿ya? Hasta ahí no hemos hecho nada, fuera de lo común no hemos configurado nada. Pero la parte importante aquí donde se declaran los data points o data points. Acá tenemos este IO slave, que es el esclavo local, donde están integradas todas estas variables que se crean de forma automática, que son tanto las entradas y salidas que vienen integradas en el USR M300, como así también las que se agregaron mediante un módulo de expansión. Entonces el equipo ya trae dos entradas análogas que están aquí, ahí 01 y ahí 02, pero yo agregué un módulo que trae 4 entradas análogas adicionales, ¿sí? Por defecto ahí me los tiro como punto flotante de 32 bits, y como estoy inyectando corriente en la AI11, yo le apliqué una fórmula para que me lo convierta en una señal de temperatura, por ejemplo, en este caso de rango de 0 a 100 grados. Entonces el 4 a 20 queda representado como 0 a 100 grados utilizando esta fórmula. Es importante tener en cuenta que además de las entradas y salidas locales y de las de expansión, también podemos agregar módulos remotos que se pueden integrar por puertos seriales, por puerto de Ethernet, vía TCP/IP. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero agregar un nuevo esclavo? Lo puedo integrar, por ejemplo, vía diferentes protocolos. Puede ser un PLC, por ejemplo, S7300 de Siemens. Puede ser un equipo que quiero integrar vía Modbus RTU, puede ser un equipo vía Modbus TCP, o puede ser un equipo virtual. De hecho, en este caso, como estamos tomando una variable que estoy inyectando aquí a través de 420 mA, fíjense que va a cambiar el valor en algún momento y estamos inyectando, ahí cambió, fíjense. Entonces, estamos inyectando una variable, pero para efectos de este tutorial necesitamos una variable adicional. Entonces lo que yo hice aquí fue agregar un esclavo virtual. Inventé una variable que se llama AI virtual, y lo que hice fue crear acá una fórmula que toma la que ya teníamos, la misma AI11 que estamos inyectando de verdad, y lo que hicimos aquí fue sumarle 22 unidades. Entonces, no sé, si la otra me da una temperatura de 50, esta va a medir 72, y esta podría ser un porcentaje de humedad, por ejemplo. Entonces esta AI virtual la vamos a usar para simular una humedad, y la otra la vamos a usar para simular temperatura, inyectando de verdad una señal de corriente de 4 a 20 mA. ¿Cómo se
hacen estas fórmulas, siempre lleva el signo igual. Este porcentaje S representa la variable, en este caso la variable que viene, que en realidad la variable que viene después de la coma, ¿ya? Entonces, supongamos que yo acá hubiese querido hacer una combinación de dos variables. Por ejemplo, podría haber puesto coma AI 1, 2. Entonces estoy tomando dos entradas que existen y quiero combinarlas aquí. Entonces yo podría decir porcentaje S más 22 más porcentaje S. Entonces el primer porcentaje S representa al primer nodo, el segundo porcentaje S representa el segundo nodo, porque aquí las variables se llaman nodos. Entonces este AI1, 1 es un nodo, AI1, 2 es otro nodo. Entonces lo que estoy haciendo es sumar el primer nodo más 22 más el segundo nodo, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar así solamente. Así se hacen esas fórmulas. Y si necesitan un poco más de explicación, uno va a esto y lamentablemente esta parte todavía no ha sido traducida, entonces aparece en chino. ¿Cómo se puede solucionar esto? Miren, si le damos clic derecho y estamos conectados a internet, dice traducir al español, ¿ya? Y fíjense que ahora me aparece en español, ¿ves? O sea, aunque el sistema venga en chino, en esa ayuda que trae, ayuda contextual o tooltip, nosotros podemos traducirlo. Ahora, no hay mucho más que saber que lo que acabo de explicar, es decir, porcentaje S se refiere a esta variable. Si hay una segunda, pongo otro porcentaje S, y si hay una tercera, otro, y así sucesivamente las va a ir tomando, ¿ya? Eso es para poder combinar variables y aplicarles fórmulas, cálculos, lo que se requiera, ¿ya? Entonces, en este caso, yo creé una variable que está basada en otra variable y por eso al final este es un esclavo virtual que no estamos trayendo por comunicaciones ni de una entrada física, ¿ya? Entonces, esta parte podríamos decir que ya la tenemos ok porque tenemos una variable que estamos tomando de corriente. Fíjense que esta variable, lo que hice fue porcentaje S es la variable AI1, 1. En este caso estoy aplicándola sobre la misma variable, entonces no necesito poner coma y el nombre del nodo, ¿ya? Porcentaje S la divido por 1000 y ahí en el fondo aplicamos la ecuación de la recta o una función lineal para escalar la variable, entonces, que originalmente viene en 420 mA y queremos que salga de 0 a 100 grados Celsius, por ejemplo, ¿ya? Por eso una descripción le puse temp, pero el nombre del nodo sigue siendo AI1, 1. Lo podemos cambiar si fuese necesario, ¿ya? ¿Por qué me dice forma de error? No, ya, porque algo hice clic ahí. Ya. Entonces, tenemos dos variables. Aquí en realidad no necesitamos hacer nada más. Yo metí ese cálculo porque, fíjense, aquí me aparece la AI virtual y la otra. ¿Por qué metí ese cálculo? Porque quiero que la variable ya vaya escalada, ya vaya en 0 a 100 grados Celsius o 0 a 100% de humedad, porque en caso contrario, ese mismo cálculo lo tendríamos que hacer en Node-RED si no lo queremos hacer aquí. También es 100% válido. Así que esta parte estaría ok. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es Node-RED. Ok, ahora vamos a ir a la sección de Edge Computing o computación de borde y vamos a asegurarnos de que tenemos funcionando la opción de Node-RED, que sería Graphical Design, ¿cierto? Porque con Node-RED podemos programar de forma gráfica mediante JavaScript. Vamos a dar clic ahí y vamos a abrir Node-RED. Ya. Estos nodos, estos flujos, perdón, que aparecen aquí, principal y File Manager, a usted no le van a aparecer hasta que los importe con la opción que dice Import, ¿ok? Usted los puede seleccionar y es un archivo JSON que le vamos a entregar junto con este tutorial. Entonces usted va a recibir un archivo flows.json, lo importa ahí y cuando lo importe van a aparecer estos flujos. Si usted tiene otros flujos que no tienen nada que ver, puede dar clic
doble clic aquí y los puede eliminar aquí, delete, ¿ya? Para que queden solamente estos dos. Si necesita agregar otros, lo puede hacer aquí con el signo más. Entonces aquí tenemos dos flujos, pero cuando usted los importe probablemente ahí el sistema le va a reclamar algunos errores porque hay algunos nodos aquí instalados que usted no tiene. Por ejemplo, si usted tiene el firmware correcto, va a tener este nodo SQLite para conectarse a la base de datos, pero no va a tener este nodo, por ejemplo, File Lister, y puede ser que le falte alguno más. Los que sí vienen son todos estos, por ejemplo, estos que vienen para obtener los nodos que acabamos de crear acá en Edge Computing, donde íbamos a Data Points. Aquí están nuestras variables, con esos mismos nombres podemos rescatar las variables por acá, ¿ya? Entonces las mismas variables acá se pueden rescatar, fíjense, ahí 1, en formato primitivo o como string de texto. Estamos rescatando esa variable y ahí vamos a ver cómo la trabajamos. Pero primero vamos a solucionar el problema de los nodos que usted no tiene instalados, ¿ya? Entonces tiene que entrar aquí donde dice Manage Palette, la paleta de nodos instalados. Y si se fija aquí muestra el sistema in use, o sea, en uso. Hay nodos que están en uso y que usted no los tiene, como este, por ejemplo. El otro que está en uso y que usted probablemente tampoco tiene es este, que es para hacer upload de archivos. Y este probablemente sí lo tenga. Entonces, algunos de esos nodos que usted no tiene, por ejemplo este, Node-RED contrib fs, usted lo va a tener que instalar acá. ¿Cómo lo instala? Escribiendo el nombre. Y aquí ya lo puede, es que yo lo tengo instalado, pero si le da clic en install y si el M300 tiene conexión a internet, va a poder descargarlo e instalarlo, ¿ok? Acá usted intenta instalarlo en su sistema, ¿ya? Entonces fíjense, los que faltaría instalar serían Node-RED contrib fs, es Node-RED contrib ui upload, y no, este ya debería estar. Serían más que nada esos dos. Ok, entonces si ya instalamos todos los nodos que faltan, no deberíamos tener errores y podríamos hacer un deploy del programa. Pero revisémoslo primero. Este flujo que se llama File Manager no lo toquen porque este flujo lo que está haciendo es una interfaz gráfica para manejar los archivos del sistema dentro de Node-RED, y aquí define una ruta inicial que es una ruta donde podemos guardar nuestro archivo de base de datos y que sea persistente. Es decir, que si el equipo se apaga, pierde la energía o se reinicia, no vamos a perder los datos hasta los últimos datos que se alcanzaron a enviar a la base de datos. ¿Ok? Entonces, acá vamos a revisar en el nodo principal qué es lo que tenemos. Primero, esto que dice timestamp, aquí en realidad lo que está haciendo es inyectar, fíjense, cada 5 segundos, si ustedes quieren lo pueden cambiar. Cada 5 segundos yo estoy leyendo las dos variables que trajimos del otro lado, que serían el AI11, que es esa temperatura, y se recuerdan que tenemos aquí abajo el AI virtual, que es el que hicimos mediante un cálculo, que es para simular en este caso una variable de humedad. Entonces acá estamos trayendo el AI11, que es el node ID, el nombre del nodo, en formato primitivo, es decir, tal como viene desde el otro lado, porque ya lo hicimos que venga calculado. Y aquí también la AI virtual la estamos trayendo y estamos usando una función de Node-RED que dentro de este mismo flujo estamos almacenando en la variable temp lo que me llega en el payload. ¿Qué es lo que me llega en el payload? El nodo que trajimos. Precisamente en este caso está llegando esa temperatura, ¿ya? Entonces lo que estamos guardando aquí, flow.set, está guardando en una variable global, o entre comillas global de este flujo, en temp, que es temp de temperatura. Y hum de humedad está guardando ahí virtual.
el nombre del nodo. Entonces, tan fácil como eso, copiamos todos los que necesitemos. Si usted tiene 12 variables, va a tener la opción, por ejemplo, de dar 12 nombres distintos de variables y los puede copiar y pegar acá. De hecho, si uno hace control C, control V, puede pegar aquí más nodos. De hecho, fíjense, lo selecciono, control C, después pongo control V corta y lo pego. Y ahí podría poner más. Y así agrego hasta tener 12, por la cantidad que necesite. ¿Okay? Entonces, lo único que estamos haciendo aquí, en esta parte del programa, es traer el dato que está acá y guardarlo en una variable de Node-RED para que lo podamos utilizar. En este caso yo lo estoy leyendo cada 5 segundos, pero usted lo puede leer con otro intervalo, si lo prefiere. ¿Okay? Después, como esto lo queremos enviar a una base de datos SQLite, aquí nosotros estamos diciendo que solo una vez cuando el programa arranca, se va a crear la base de datos si es que no existe ya. Por eso le pusimos acá un comando que en el fondo es la sentencia SQL que estamos enviando en el tópico del mensaje, y esa sentencia dice create table if not exist, o sea, crea la tabla si no existe. Esto por favor no lo cambien. Aquí LoggerDB es el nombre que yo le di a la base de datos. Después viene el ID porque la tabla lleva un campo, en este caso, que es la clave primaria, que en el fondo es el identificador único que va en cada línea de la base de datos, en cada registro que se va insertando. Entonces, si se fijan, este ID va a ser un integer, un entero no nulo. Como estamos trabajando con bases de datos SQLite, si ustedes buscan en Google los tipos de columna que existen en SQLite, aquí los pueden ver. Por ejemplo, integer para enteros, real, que sería en este caso un número con decimales en punto flotante, o texto o blob, que sería para datos binarios, por ejemplo, si quieren guardar una imagen. ¿Ya? Entonces, en este caso, este ID no lo cambian, porque ese ID va a ser el identificador de la fila. Después viene el timestamp, que va a ser un texto, porque lo vamos a mandar en un formato tal que va a poder ser legible por humanos. ¿Ok? Después, acá viene la parte importante, porque la misma variable de temp que estábamos guardando, la declaro como real, la hum, que sería la humedad, como real también, y así van a tener que poner coma y toda la cantidad de variables que ustedes vayan a usar. Si son 10, van a tener 10 con cada una con su nombre. Y después al final dice primary key ID, porque el ID precisamente es la clave primaria, y la gracia que tiene es que ese ID nosotros no necesitamos darlo porque tiene autoincrement. Eso significa que cada vez que se agrega un registro en la base de datos, ese ID se va a ir incrementando de forma automática. Por lo tanto, no nos tenemos que meter con ese valor. ¿Ok? Entonces, en esta parte ustedes modifican solamente agregando las cantidades de variables que vayan a utilizar y que tienen que ser coincidentes con las que estamos declarando aquí arriba. Acá tengo 2 solamente y son las mismas 2 que utilizo al crear la tabla. ¿Ok? Después, acá yo genero un pulso cada 5 segundos. ¿Para qué? Para insertar cada 5 segundos esos valores en la base de datos SQLite. ¿Ya? Entonces lo que hice aquí fue, en el tópico del mensaje enviamos la sentencia SQL, y si se fijan estamos enviando 3 valores que son el timestamp, temperatura y humedad. En este caso hay que agregar la cantidad de variables que ustedes hayan definido. Y si se fijan, el ID debería ser el primero, pero aquí no aparece. ¿Y por qué no aparece? Por lo que explicamos recién. Es decir, el ID se va a ir incrementando y creando de forma automática. ¿Ok? Acá copian estos mismos y van con el signo peso como variables, y el sistema solito va a saber que tiene que sacar esos datos en el mismo orden que vienen aquí. En ese mismo orden los va a sacar del payload. Entonces acá creamos el payload con el timestamp, la temperatura y la humedad. ¿Y cómo sabe qué cosa meter ahí en el payload? Acá está. TS es un timestamp que estamos generando con la fecha y hora actual. Temperatura es la variable flow.get. Fíjense que nosotros guardamos en una variable del flujo. La humedad también es la humedad que guardamos en una variable del flujo, y ahí estamos enviando las 3 variables. Entonces fíjense, flow.getTemp, pero acá teníamos flow.set temp. Acá se setea la variable, acá se hace el get de la variable. La obtengo y la meto en otra variable para meterla en un payload, y ese payload finalmente
este otro nodo se va a encargar de meterlo a la base de datos. Lo va a ingresar a la base de datos. Si la base de datos no existe, va a ser creada automáticamente. ¿Ok? De aquí para abajo, no se metan con esta parte del programa, por favor, no hagan nada, porque esto lo que crea es una interfaz gráfica, junto con esto de acá, crean interfaces gráficas para que podamos trabajar con los archivos. Entonces esa parte ya está hecha tal como tiene que ser y no tienen que modificar nada. ¿Cómo accedemos a eso? Mire, fíjense aquí a la derecha donde dice Dashboard, que es lo mismo que dar clic aquí. ¿Ok? Entonces, de hecho, si abrimos un poco esto, ¿qué dice aquí? La última opción es Dashboard, pero el Dashboard se accede con esta flechita que está aquí. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Acá se pueden editar los dashboards, la disposición de los elementos. Ese es un tema que ya es para otro tutorial y es más propio de los dashboards de Node-RED y se aleja de lo que estamos haciendo aquí. Así que no vamos a entrar en detalle. Pero acá ustedes dan clic y se abre otra pestaña con el dashboard. Este dashboard en general no lo vamos a usar, pero sirve para que nosotros subamos ese archivo developer.db, que es nuestra base de datos, por si ustedes quieren que el sistema no parta de cero y ya tenga una base de datos con datos existentes. O, por ejemplo, ustedes podrían tener de aquí mismo una base de datos que ya estaba respaldada y la quieren cargar. Con esto entonces uno puede buscarla, meterla aquí y hacer un upload. Y también pueden descargarla, la que existe actualmente desde aquí. Pero la parte que nosotros vamos a ocupar más comúnmente va a ser esta otra que dice Files, que es la que se crea con este File Manager de acá en realidad. Esa parte que dice Files se crea con este File Manager. Y esa parte que dice Files nos muestra esta misma ruta que es donde nosotros estamos guardando actualmente nuestro archivo de base de datos que se llama develogger.db. ¿Ok? Los demás archivos, por favor, no los borren, no los modifiquen, nada. Solo estamos trabajando con develogger.db. Entonces, lo que yo les sugiero es lo siguiente, que cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez al mes, ustedes descargan este archivo para respaldar todo lo que se ha almacenado en la base de datos y lo pueden borrar para que parta de cero una nueva base de datos. Y una vez que lo borraron, tienen que hacer aquí un restart flows para que se vuelva a ejecutar el nodo que crea la base de datos y parta una base de datos nueva. Entonces, como les digo, para cuidar la memoria de este dispositivo que es limitada, les sugiero entonces que primero dan clic aquí y lo descargan. Miren lo que vamos a hacer. Le doy clic y lo descargo, ¿ok? Lo descargué en la carpeta que se llama DB y tengo que dar clic aquí en conservar porque si no, no me deja. ¿Ya? Una vez que lo descargué, yo lo podría eliminar y de hecho lo vamos a eliminar. Vamos a ir aquí a Select File, buscamos developer.db y lo borramos. Lo borré, miren, pero ya lo había respaldado. ¿Ok? Lo borré y ahora, como el archivo no existe, voy a hacer un deploy o un restart. Y en el caso de ustedes tendría que hacer un restart flows y la base de datos se va a crear nuevamente. De hecho, la habíamos borrado y si nosotros hacemos un refresh, se fijan que ahí está el archivo porque se volvió a crear y ahora es más liviano porque la base de datos partió limpia. ¿Ok? Tenemos una base de datos limpia y nueva para empezar un mes de nuevo a llenar datos. ¿Ok? Entonces, una buena práctica sería periódicamente conectarse aquí, descargar el archivo y borrarlo. ¿Ok? Si nosotros ahora nos vamos a la carpeta DB que habíamos creado recién, a ver, vamos a entrar a esa carpeta DB, ahí está developer.db. Ahora, ¿qué hacemos con ese archivo que acabamos de descargar? Lo que ustedes tienen que hacer es descargar un programa gratuito que se llama DB Browser for SQLite, que es gratis y está para todos los sistemas operativos. Así que ustedes descargan para Windows, para Mac, para Linux. Y acá pueden descargar una versión portable o versión comprimida zip o el instalador. Por ejemplo, yo instalé la versión para Windows. ¿Ya? Entonces, la URL es sqlitebrowser.org. Ese programa, entonces, lo descargan y cuando lo descarguen, aquí tengo un archivo con un acceso directo de web browser SQLite. Una vez que ustedes
abren ese programa, le dicen quiero abrir una base de datos, Open Database. Vamos a ir a la carpeta que dejamos en el escritorio que se llama db. Y ahí está nuestro archivo dblogger.db, ¿ok? Ahí podemos ver la estructura, las tablas. Y si se fijan en Browser Data, aquí estamos en realidad, está todo lo que nosotros hemos guardado en nuestra base de datos. Fíjense, ahí van los ID, van los valores de las variables. Y esto si nosotros, ¿qué hacemos con esto ahora? Por ejemplo, una opción sería, si queremos trabajarlo en Excel, podemos hacer un export, lo exportamos a CSV. En mi sistema yo estoy usando punto y coma como separador de variables y lo guardamos. Lo voy a guardar también en la carpeta, misma carpeta db que usamos recién. ¿Ya? Listo, se exportó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar ese archivo CSV, lo podemos abrir con Excel y luego lo podemos guardar en formato Excel, si quieren. Por ejemplo, aquí, si se fijan, ya aquí están las variables llegando con formato de timestamp, la humedad y temperatura, fíjense, temperatura, humedad. Y aquí están todos los datos que hemos logueado. Y si nosotros queremos, como les decía, podemos guardarlo en formato XLSX, que es el formato de Excel, y ya eso les permite formatear y trabajar de una manera mucho más poderosa con esos datos. Ok, entonces tenemos los datos en la base de datos, los tenemos en Excel, y también ya vimos cómo podemos descargar y trabajar con estos datos. ¿Ok? Entonces es poco lo que ustedes tienen que modificar acá, solamente lo que se indicó: crear las variables, declararlas para la creación de la tabla y finalmente inyectar esas variables y darle cada cuánto tiempo lo quieren inyectar. Y eso sería más que nada la forma de utilizar este sistema como data logger.